Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Y hoy el tema es Europa, los nuevos vientos políticos que se sienten en el viejo continente. Después de la crisis económica del 2008 se ha empezado a dar unas nuevas visiones en países como Grecia o en España, que han hecho temblar los cimientos de la política tradicional de la Unión Europea. ¿Qué significan? ¿Qué están pensando en España? Vamos a hablar con gente en Madrid, vamos a hablar con gente en Atenas para ver cuáles son los nuevos vientos políticos de Europa aquí en Teleantioquia Global. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa afrontó una etapa en la que sus dirigentes entendieron que para su reconstrucción era de vital importancia la unión de industrias, mercados y procesos políticos. En 1950, 5 años después de finalizar la Segunda Guerra, se propuso en Francia la integración de la industria carbonífera y metalúrgica de las potencias europeas. Propuesta que fue aceptada por 6 países y que eventualmente sería el punto de partida para lo que más adelante sería la Unión Europea. Transcurrieron 4 décadas de este primer acuerdo y se anexarían a él 6 países más, cuando en 1993 fue emitido el Tratado de la Unión Europea, que reunía a los países del viejo continente en una figura política, pero que no sería tan sencilla de pilotear por la diversidad cultural, económica y política que dicha unión vinculaba. Los pilares de la integración eran el Banco Central Europeo, que maneja la política monetaria bajo la divisa del euro, el Acuerdo Schengen, que suprime el control de las fronteras en el continente, y el Tratado de Ámsterdam, que implementa un mismo marco legal para los 28 países que ahora conforman la Unión. Hoy la Unión Europea afronta grandes retos tras la crisis de España y Grecia. Se tiene la posibilidad de que el continente consolide su identidad a través de un arduo esfuerzo económico, o se desestabilice por el abandono de 2 de sus miembros, los cuales ideológicamente ya comienzan a alejarse. Situación española. España vive una agitada dinámica política de cara a las elecciones generales de diciembre, en las que el protagonismo lo asumirá el partido Podemos, fundado en 2014, de izquierda y constituido en una opción novedosa frente a los desgastados partidos tradicionales. Podemos es apalancado por intelectuales, alcanzó rápidamente el segundo puesto en número de afiliados y es ahora el primero en intención de voto. Liderado por Pablo Iglesias, se perfila como un movimiento político fuerte y que poco comulga con las directrices económicas de la Unión Europea. Situación griega. El país heleno vive una dinámica similar, con una fuerte tradición bipartidista de hace 40 años que ha roto el partido Syriza, del hoy primer ministro Alexis Tsipras, crítico de la Unión Europea y las políticas de austeridad de los gobiernos predecesores para resolver la crisis económica que sufre desde 2010. Teleantioquia Global consultó con la fotoreportera griega Maria Samiotou su percepción de la situación del país heleno. Las medidas de austeridad han terminado de destruir lo que quedaba de la economía, pues acabaron con la clase media y la empobrecieron. A la hora en que se implementaron no se consideró a toda la población, pues estas no tocaron ni a los ministros ni a sus familias. De alguna manera, por estas medidas, muchos funcionarios perdieron sus empleos y socavaron el sistema de salud. El salario aquí es de 450 euros y simplemente no tienes cómo vivir con ese dinero, pues el costo de vida es aproximadamente de 1.000 euros. Ni siquiera puedes mover tu carro con ese salario. La comida cuesta mucho, todo cuesta mucho. Ellos simplemente aumentaron los impuestos y tú tienes que pagar, pagar y pagar. Es muy difícil para el ciudadano seguir con estas medidas de austeridad. Tanto España como Grecia dan pasos importantes con los que se alejan ideológicamente de la Unión Europea. Sin embargo, dependen en buena medida de las dinámicas con las que la organización internacional los cobija. ¿Son compatibles los regímenes de izquierda con el marcado capitalismo de la Unión Europea?
¿Son los nuevos vientos políticos de Europa el inicio de un huracán? Bueno, antes de iniciar el programa y la discusión, queremos poner un contexto global sobre la Unión Europea. Realmente la unificación de Europa ha sido un anhelo continuo, sobre todo en los últimos 100, 120 años, pero la Unión Europea se establece como organización en 1993. Hoy tiene 28 miembros, 24 idiomas, tienen una unificación de moneda en el euro, tienen unificación algunos de ellos en fronteras, y esto ha hecho que sea uno de los jugadores principales del mapa geopolítico, una Unión Europea fuerte que tiene quizá en Alemania a su principal estandarte. ¿Qué está pasando en España y en Grecia y cuáles son sus propuestas políticas? Eso es lo que vamos a hablar hoy aquí con un invitado de lujo, el profesor Jorge Alberto Velázquez. Ha trabajado en El Colombiano, actualmente está en la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y aquí estamos atentos a ver qué pasa. Bueno, profesor, en Europa la crisis económica, sin duda alguna, del 2009-2010, generó que la población intentara buscar unos nuevos rumbos políticos, que los políticos tradicionales fueran muy golpeados. En algún momento se ha dado la tendencia de que esos nuevos políticos podrían venir desde la derecha, en algunos países, como Italia, quizá como Francia. En otros países se ha dado también una tendencia hacia la izquierda muy fuerte. Acabamos de ver unas elecciones en Grecia donde ha quedado el partido Syriza, que es de izquierda, y ha generado una revolución. ¿Por qué estos movimientos políticos llegan a tener tanta fuerza? Primero, hay una situación de insatisfacción muy grande con el manejo de la crisis. La crisis dejó muchos damnificados. Y todos estos partidos, en el caso de Grecia y de España principalmente, los nuevos partidos que se constituyen son hijos de esa crisis, son una contestación a la crisis y una salida a las políticas de austeridad. En España hubo un movimiento que fue el 15M, ese movimiento estuvo mucho tiempo en la calle, de pronto se marchitó, pero dejó unas secuelas y esas secuelas se empezaron a ver. Si bien Podemos no viene directamente del 15M, sí creó ese espacio para que surgieran estos movimientos contestatarios para enfrentar la crisis o la salida de la crisis de una manera más humanitaria que lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, porque la visión europea para afrontar la crisis, las políticas tradicionales, sobre todo enfocadas mucho desde Angela Merkel y desde Alemania, era la búsqueda de austeridad, ¿cierto? Apretarnos el cinturón para tratar de salir de la crisis. Algunos partidos políticos, por el contrario, dicen no hay que entrar tanto en la austeridad, más bien aumentemos impuestos a la gente más pudiente, impuestos al patrimonio, y eso es entonces el discurso que ha tomado un partido político como Podemos en España o en Syriza en Grecia, que son los dos países más afectados. En Europa y sobre todo en los países del sur de Europa se empezó a poner en marcha por pedido del Fondo Monetario y el Banco Central Europeo la política económica que ya se había implantado en América Latina en los 80, que es el neoliberalismo con la austeridad, lo que ellos hoy llaman déficit cero. ¿Y eso qué implica? El desmonte del Estado Social de Derecho, la rebaja de sueldos, el aumento de impuestos, pero sobre todo de impuestos indirectos, que es el impuesto al IVA. En España hay un IVA para la cultura del 21%, o sea, cada que una persona va a teatro o a cine, está pagando el 21% en IVA, que le han criticado mucho al gobierno, pues el gobierno lo sostiene. Esas políticas han dividido mucho a la población, porque están permitiendo el enriquecimiento, la consolidación del enriquecimiento de los más ricos y el empobrecimiento de las clases medias y de las clases populares. Grecia tiene una situación de crisis humanitaria, la gente no tiene con qué comer, como decía, no tiene con qué pagar la gasolina, hay mucho desempleo, porque la orden de la llamada troika es desmontar el Estado, sí, bajar los salarios, no subir, no hacer aumentos de salarios, y eso, o sea, la gente necesita de qué vivir. Syriza en Grecia empieza a tratar de responder a eso en una campaña electoral y lo que primero propone es no pagar la deuda y la posibilidad de desvincularse de la Europa del euro. Cuando ganan las elecciones, antes de las elecciones ellos ven que hay un movimiento en Europa contrario, prácticamente toda Europa, Angela Merkel, y las autoridades monetarias empiezan a hacer campaña contra Syriza para prevenir, si ganan ellos, va lo que puede pasar,
Grecia se tendrá que salir de la Europa del euro, no tendrán dinero con qué vivir, en fin. Esa política de miedo que ejerce Europa matiza un poco el discurso de Syriza, entonces ellos no dicen que se van a salir y que no van a impagar la deuda, sino que van a renegociar la deuda. Claro. Y con ese discurso ganan las elecciones. Eso en el caso griego, que ha significado un cisma al interior de la Unión Europea, un partido político que dice puede que no paguemos la deuda, hay que renegociar la deuda, que además es una deuda muy grande porque es la que ha venido acumulando para salvarse de una crisis económica muy fuerte. En el caso español, quizá mucho más cercano a nosotros, mucho más cercano a América Latina e incluso a Colombia, se da un partido político como Podemos que tiene un discurso también muy similar. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos nos vamos a conectar con Madrid para hablar con un integrante del partido político Podemos. Ya regresamos. Bueno, uno de los partidos políticos que más impacto han generado en una nueva visión para Europa es justamente el partido Podemos de España. Algunos aseguran que es un partido de la izquierda radical y ellos no niegan que tienen una visión muy distinta. Vamos a conectarnos con Madrid para hablar con Luisa Giraldo. Ella es filóloga y miembro del partido Podemos. Luisa, buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Teleantioquia Global. Hola David, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Luisa, en los últimos 2 años Podemos ha dejado de ser un pequeño partido político con muy poca participación a convertirse en el gran jugador de la política española. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la propuesta que hace el partido Podemos desde España? Bueno, pues se trata simplemente de una propuesta política que está de acuerdo con el pueblo, ¿no? Pero que no es populista. Es un tipo de política que quiere involucrar al pueblo en todas las decisiones, cosa que hasta ahora los partidos tradicionales nunca han querido cumplir. Sobre todo necesitan el crecimiento de la población, no solo económicamente, sino culturalmente, y también crear ideas y permitir al pueblo precisamente que sea ellos los que decidan el futuro de su país. Bueno, los críticos de Podemos le dan muy duro al partido político, aseguran que se acerca mucho al chavismo venezolano, que reciben ayuda del movimiento de Venezuela y en eso se basan sus críticas. ¿Qué dicen ustedes frente a la cercanía de Podemos con el movimiento chavista y con el gobierno? En primer lugar, la comparación me resulta banal, puesto que toda la información que llega a España está filtrada por una crítica de derechas que dejan muy mal lugar todos los tipos de políticas que no se adhieran a las políticas neoliberales de Europa. Por ejemplo, al señor Juan Carlos Monedero, uno de los dirigentes del partido de Podemos, siempre se le ha involucrado con él relaciones con el chavismo porque tuvo una asesoría en Venezuela. Simplemente la información es nefasta y las críticas son muy fáciles, pero simplemente Podemos estar de acuerdo con algunas políticas del gobierno venezolano, entre otras, pero no es cierta, la comparación no es cierta. Bueno, de ser un partido político pequeño, Podemos ha crecido rápidamente. ¿Usted cree que puede llegar a poner el próximo presidente del gobierno español? ¿Podríamos ver un presidente de Podemos? Lamentablemente yo creo que no, por el simple hecho en el que España es un país que está acostumbrado al bipartidismo, derechas, izquierda, PP, PSOE. Aunque el PSOE sea un partido de izquierdas, el resto de la izquierda es muy plural. Podemos tiene una parte, Izquierda Unida tiene otro porcentaje de los votos, y realmente aquí todavía hay reductos, digamos, del franquismo, muy lamentablemente, que son un tipo de votantes que siempre van a votar a la derecha. Por tanto, sí podría ganar en algún caso, pero es muy difícil porque la lucha está entre el PP y el PSOE, y falta que involucren a gente de una determinada edad que normalmente vota a uno de estos dos partidos.
Perfecto, Luisa Giraldo desde Madrid, del partido político Podemos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer participar con ustedes. Nos vemos muy pronto. Bueno, veíamos entonces a una mujer miembro del partido político Podemos, uno de los movimientos más fuertes de la nueva ola política europea. ¿Qué significa esto para América Latina o incluso para Colombia? ¿De qué manera una nueva visión política, quizá más cercano a la izquierda en Europa, puede afectar o transformar a nuestro continente? Es lo que vamos a ver cuando regresemos en un segundo aquí a Teleantioquia Global. Bueno, estamos aquí en Teleantioquia Global hablando de los cambios políticos que se están dando en Europa. Acabamos de hablar con una integrante del partido político Podemos en España, una integrante que además es también colombiana. El asunto de la inmigración, profesor Velázquez, tiene que ver también mucho en una nueva visión de esa Europa, de unos inmigrantes que por mucho tiempo han sido maltratados por los partidos políticos tradicionales. Lo veíamos con el asunto de Podemos. Además del asunto de la inmigración, ¿qué puede cambiar en cuanto a la política europea respecto a América Latina con estos nuevos partidos políticos? Yo creo que el cambio sustancial ya se empezó a dar, y es el hecho de que Podemos haya ganado o haya tenido un muy buen resultado en las elecciones del Parlamento Europeo de mayo del año pasado. Ese fue un cimbronazo muy importante para los dos partidos que venían trabajando juntos, si bien son radicalmente opuestos en ideología, derecha, izquierda, PP y PSOE, han trabajado de consumo en muchos temas. Han maltratado a los inmigrantes en mucho. El inmigrante hizo mucho por España y en el momento de la crisis fue el primer Paganini. Esa reacción la está viendo uno hoy con que hay muchos inmigrantes nacionalizados, obviamente, que están en las filas de Podemos y que van a votar por Podemos seguramente. Ahí va a haber como un cambio de relación importante, de mayor comprensión al inmigrante. Podemos tiene una relación de mucha cercanía, es cierto, con Venezuela. Algunos de sus actuales dirigentes fueron asesores en la época de Chávez. Este es un tema de mucho debate en España porque se los quiere acusar y con eso están metiéndole miedo a los españoles. Pero también tiene cercanía con Evo Morales, tiene cercanía con Rafael Correa en Ecuador. Yo creo que hay una relación ahí sí más de que ellos nos estén viendo a nosotros como la madre patria tradicional que siempre nos inculcaron, por una relación ya más de amistad, de hermandad y de igual a igual. Bueno, porque el partido político gobernante en España, el PP, ha intentado una nueva cercanía. El tema, por ejemplo, de que se intente quitar la visa para los colombianos, eso es también una búsqueda, y para los peruanos es también una búsqueda de tratar de acercarse a una Latinoamérica que tuvieron durante mucho tiempo alejada. Con la crisis, las ganancias como en la época de la conquista y la colonia, las ganancias de las empresas españolas en América Latina fueron el soporte de esas empresas allá. O sea, hubo mucha exportación de capitales de América Latina a España. Creo que es una forma de reconocer por la vía diplomática ese aporte que hizo América Latina durante el tiempo de la crisis. Además, por el tema del turismo. España vive el turismo, España no tiene una industria fuerte, España no produce bienes de capital, España vive el turismo. Cada mes uno ve cómo se incrementan las estadísticas de turismo y lo que deja el turismo para España. Entonces, una forma de favorecer el turismo de América Latina que ha estado de capa caída por tantas dificultades migratorias. Los europeos van muy fácil, el principal renglón lo alimentan, el turismo lo alimentan Gran Bretaña y lo alimenta Alemania, pero aquí hay capitales importantes y riqueza importante que podría hacer turismo en Europa más tiempo y con más facilidades. Bueno, y la relación con Colombia, centrándonos en el caso español, porque hemos visto que Colombia ha tenido una buena relación, sus presidentes con los presidentes del gobierno español,
tanto con el PSOE en su momento como ahora con el PP, ¿cómo entraría a jugar un tercer partido político que se denomina de izquierda, algunos de izquierda radical, con un país que tradicionalmente ha sido de derecha o de centro derecha como Colombia? Bueno, hasta el momento Podemos no tiene acercamientos directos pues, con líderes colombianos. Uno ve los dos gobiernos, el actual y el anterior, fueron muy cercanos al PP en general, porque aún cuando el gobierno de Álvaro Uribe, si bien el gobernante español era Rodríguez Zapatero, se hacían muchas reuniones de gente del gobierno con el Partido Popular, y hoy Pablo Iglesias y esta gente no ni ha visitado Colombia como se ha visitado los otros países de América Latina y no ha tenido un acercamiento directo. Creo que Colombia está más prevenido frente a Podemos de lo que uno podría pensar, al menos en su nivel dirigente. Pero gobierno es gobierno y a Podemos le están reconociendo, le tendrán que reconocer la personería que va a adquirir legítimamente en las urnas. Bueno, estos dos partidos políticos, Syriza en Grecia, que ya ha tomado el poder, y Podemos, que se convierte en un jugador fundamental en una democracia bipartista como la de España, han tenido también algunas declaraciones fuertes contra la Unión Europea. ¿Hay posibilidad de que la Unión Europea sufra si estos partidos políticos terminan por consolidarse, en el sentido de que se pueda resquebrajar, de que Grecia se salga de la Unión Europea o que España tome una posición distinta alrededor de la Unión Europea? A ver, hoy los países tienen una deuda muy grande y la deuda es lo que está condicionando la política interna y las relaciones políticas de los estados. Hay un partido de tenis muy interesante en este momento entre la Unión Europea y Grecia. Los gobernantes, el primer ministro griego y el ministro de Economía hicieron una gira por Europa, inmediatamente tomaron posesión, mostrando el discurso y buscando señalando lo que ellos estaban deseando. Tuvieron apoyo de Italia, tuvieron apoyo de Francia, pero ya muy matizado por la presión del Banco Central Europeo y por Alemania, que les ha hecho cambiar a ellos las expectativas. Grecia ha cambiado un poco las expectativas, ya Grecia no está hablando ni de salirse ni de pagar, lo que está pidiendo es más tiempo para pagar. Sí. Y en este momento hay un memorando pues, que están discutiendo como respuesta a esos enfrentamientos que fueron muy duros, especialmente con el ministro alemán de Economía. Fueron muy duros los enfrentamientos. La respuesta de Grecia ha sido ya muy moderada. Estos países no se van a salir porque necesitan a la Unión Europea. Grecia como España necesitan a la Unión Europea, necesitan los créditos. Ellos tienen un endeudamiento muy alto, el endeudamiento de esos países está por encima del Producto Interno Bruto inclusive. Hay una negociación o renegociación de la deuda y sobre todo de los plazos de la deuda. Pero entonces aquí llegamos a un punto que se parece repetir con partidos políticos que son ciertamente radicales, que tienen un discurso muy fuerte frente al establecimiento, pero que cuando se van acercando al poder disminuyen un poco la agresividad de su discurso. Eso puede pasar entonces también con Podemos. Vimos en el tema de Syriza, decían incluso que podían salirse de la Unión Europea, pero cuando llegan al poder tienen que matizar un poco ese discurso, no pueden entrar a pelear con todo el mundo. Puede pasar eso también entonces en España, que Podemos suba al poder y un poco baje su discurso, que puede ser muy popular en el momento en el que no está en el poder, pero irresponsable cuando ya llegan al poder. De hecho, Podemos ha venido matizando también el discurso y de la oposición inicial frontal a la Unión Europea ha venido retrocediendo un poco. Tiene que pasar porque la presión económica es muy grande. Ya vimos que Grecia no lo soportó. Si Grecia anuncia o se revela y dice que no va a pagar, saldría de la zona de euro y no tiene cómo vivir independientemente. Necesita el capital. De hecho, lo que están discutiendo es una nueva renegociación que significaría un tercer rescate de unos 30.000 o 50.000 millones de euros. Y lo mismo pasaría con España. O sea, Podemos no puede señalar hoy que ni se va a retirar ni va a dejar de pagar porque necesita la Unión Europea y el peso del sector financiero es muy grande. Hoy lo que estamos viendo en Europa y en estos dos casos específicamente de Grecia y España es el debate que empezamos en América Latina en los 80 entre Estado y mercado. Claro. Y esa pelea o esa carrera la va ganando el mercado. Es la democracia contra el mercado y para que se pueda sostener un leve asomo de democracia todavía se necesita el respaldo del sector financiero
Europeo, Banco Central, Fondo Monetario, para que las políticas de España y de Grecia puedan continuar. Perfecto, profesor, muchísimas gracias, como siempre. A usted muchas gracias por estos momentos. Bueno, eso es todo por hoy aquí en Teleantioquia Global. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, miércoles a las 9:30 de la noche, Teleantioquia Global, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Y hoy el tema es Europa, los nuevos vientos políticos que se sienten en el viejo continente. Después de la crisis económica del 2008 se ha empezado a dar unas nuevas visiones en países como Grecia o en España, que han hecho temblar los cimientos de la política tradicional de la Unión Europea. ¿Qué significan? ¿Qué están pensando en España? Vamos a hablar con gente en Madrid, vamos a hablar con gente en Atenas para ver cuáles son los nuevos. La Unión Europea afronta grandes retos tras la crisis de España y Grecia. Se tiene la posibilidad de que el continente consolide su identidad a través de un arduo esfuerzo económico, o se desestabilice por el abandono de 2 de sus miembros, los cuales ideológicamente ya comienzan a alejarse. Situación española. España vive una agitada dinámica política de cara a las elecciones generales de diciembre, en las que el protagonismo lo asumirá el partido Podemos, fundado en 2014, de izquierda y constituido en una opción novedosa frente a los desgastados partidos tradicionales. Podemos es apalancado por intelectuales, alcanzó rápidamente el segundo puesto en número de afiliados y es ahora el primero en intención de voto, liderado por Pablo Iglesias. Vientos políticos de Europa aquí, en Teleantioquia Global. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa afrontó una etapa en la que sus dirigentes entendieron que para su reconstrucción era de vital importancia la unión de industrias, mercados y procesos políticos. En 1950, 5 años después de finalizar la Segunda Guerra, se propuso en Francia la integración de la industria carbonífera y metalúrgica de las potencias europeas. Propuesta que fue aceptada por 6 países y que eventualmente sería el punto de partida para lo que se perfila como un movimiento político fuerte y que poco comulga con las directrices económicas de la Unión Europea. Situación griega. El país heleno vive una dinámica similar, con una fuerte tradición bipartidista de hace 40 años que ha roto el partido Syriza, del hoy primer ministro Alexis Tsipras, crítico de la Unión Europea y las políticas de austeridad de los gobiernos predecesores para resolver la crisis económica que sufre desde 2010. Teleantioquia Global consultó con la fotoreportera griega María Samiotou su percepción de la situación del país heleno. Las medidas de austeridad han terminado de destruir lo que quedaba de la economía, pues acabaron con la clase media y la empobrecieron. Más adelante sería la Unión Europea. Transcurrieron 4 décadas de este primer acuerdo y se anexarían a él 6 países más, cuando en 1993 fue emitido el Tratado de la Unión Europea, que reunía a los países del viejo continente en una figura política, pero que no sería tan sencilla de pilotear por la diversidad cultural, económica y política que dicha unión vinculaba. Los pilares de la integración eran el Banco Central Europeo, que maneja la política monetaria bajo la divisa del euro, el Acuerdo Schengen, que suprime el control de las fronteras en el continente, y el Tratado de Ámsterdam, que implementa un mismo marco legal para los 28 países que ahora conforman la Unión. Hoy